Las noticias de Ucrania siguen estando en todas las portadas. Lo que ha pasado es que el presidente Víctor Yanukovych huyó. Algunos creen que está en la península de Crimea. Tuvo que hacerse a un lado después de las manifestaciones en que lo criticaba mucha gente por haberse acercado a la Rusia de Vladimir Putin y no a la Unión Europea. Catherine Ashton, que es la responsable de Exteriores de la Unión Europea y que está en Kiev, y funcionarios del Fondo Monetario Internacional dicen que piensan ayudar a Ucrania, todos ellos, para siempre y cuando tome unas medidas económicas ese país. Hoy el diario The New York Times trae una editorial interesante que dice que la clave consiste en convencer a los ucranianos de que se acerquen a la Unión Europea, preservando su pasado, por lo menos la zona oriental del país, su pasado ruso, su pasado cultural ruso. Usted ha cubierto muchas cosas en Europa del Este. ¿Usted cree que eso es posible? Lo primero que se me ocurre decir es, estaba leyendo justamente también esta noticia y los últimos acontecimientos referidos a Ucrania, y el hecho de que el paquete de dinero que están prometiendo es de 15.000 millones de dólares, ¿sí? Es lo mismo que debe la Argentina a el Club de París y lo mismo que debe a sus acreedores privados en bonos. Sumados los dos, es la misma ayuda, un pequeño parangón. ¿Esto es posible ayudar, convencer? Miren, cuando uno, es impresionante los cambios culturales, geográficos y económicos que hay en el borde de Europa. Cuando uno va recorriendo Europa hacia su extremo oriental y llegás a Polonia y está ahí la frontera con Ucrania, como ellos dicen, empieza el mundo cosaco. Es brutal la diferencia. Polonia, uno de los países más empobrecidos de la Unión Europea, pero que más promete de todo el este, y uno llega a ese borde y ve claramente la diferencia en cultura, en comida, en posibilidades económicas, y la enorme ilusión que tiene la zona occidental de Ucrania de incorporarse a esa Unión Europea. El problema está exactamente ahí, en cómo se convence a la otra franja del país, a la franja oriental, de que es posible integrarse al bloque sin perder sus raíces, que es lo que ocurre con estos países. Ese es el enorme desafío. No es fácil, o sea, por eso está este quiebre justamente en Ucrania. Son dos culturas conviviendo, una muy atrapada y muy atraída por la vida occidental, y la otra que tiene muchísimo miedo y que además vive del dinero y del gas a bajo precio que llega de Rusia. El temor de la fractura de ese país yo creo que está latente en todas las conversaciones. Y el secretario del Tesoro norteamericano Jack Lew también está en Kiev. Así es, evidentemente hay un gran interés por parte de los llamados países occidentales, especialmente Estados Unidos, la Unión Europea, de justamente en esta posibilidad, ¿no?, de una fractura que se dé, que ojalá no ocurra, jalar realmente al país hacia el lado occidental, ¿no? Evidentemente el hecho de que ahora ya se empieza a hablar de un contenido de los 15.000 millones de dólares, que es justamente también el monto que había prometido Rusia a la economía ucraniana, habla de que va a haber una mayor seriedad de darle contenido concreto, no solamente retórico, ¿no?, a esta necesidad que tiene Estados Unidos de acercarse con esa zona ucraniana. Va a ser un desenlace problemático. Yo creo que al final lo van a lograr. Ya estamos viendo, por ejemplo, que este martes se tuvo que posponer el voto para un gobierno de unidad. Evidentemente estamos viendo los jaloneos que hay precisamente de las personas que quieren moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. Parecería lógico que quienes están buscando moverse hacia la Unión Europea tengan la razón si tomamos en cuenta que todo este apoyo que ha habido de Rusia pues ha sido un apoyo de alguna manera artificial, básicamente para mantener su ámbito de influencia. Rusia siempre ha querido tener ese control, nunca ha perdido la esperanza quizá de recuperar Crimea, ¿no? Entonces me da la impresión de que mientras esto que está haciendo Occidente tenga suficiente celeridad en el sentido de que se entreguen las cosas y que además se complementen probablemente con ayuda bilateral de los Estados Unidos, que hasta el momento ha sido un poquito ambiguo en términos de cuánto podría ofrecer, yo creo que va a ser mucho más fácil convencer a algunos sectores que están reticentes a ese acercamiento hacia Occidente de que probablemente valga la pena hacer un intento sin cometer el grave problema que sería la fractura del país. Lo que pasa es que yo no creo que ni el Fondo Monetario ni los Estados Unidos terminen por aportar nada hasta que no se sepa quién atiende el teléfono en Ucrania, que creo que es lo que no se sabe ahora, no se sabe quién manda. Pues quién está al mando el señor Oleksandr Turchinov, el presidente encargado, y lo que pasa es que hoy dijo, esta mañana, que el nuevo gobierno se va a formar el jueves. Estaban esperando que lo formara hoy, que nombrara un gabinete ministerial, pero va a tardar hasta el jueves, de modo que yo creo que la situación va a tardar y no está fácil.